Ok, muy buenas tardes, soy Omar Valdés, mi cédula de identidad es 17999493. Se me permitió decidir cuál era el tema que iba a tratar y me pareció que el más adecuado era el derecho penal del enemigo. Según la literatura, fue Gunther Jacobs quien creó la expresión derecho penal del enemigo para identificar un conjunto de leyes que al traspasar los límites de la criminalidad regular debían ubicarse del lado opuesto del derecho penal, que es respetuoso de las garantías ciudadanas. Cuando a un individuo se le criminaliza por este tipo de actitudes, no se le estaba tratando como un ciudadano, sino como a un enemigo. De esta realidad surge la necesidad de crear un derecho penal distinto al derecho penal del ciudadano. Pues una serie de normas, una serie de elementos allí que no respetan los presupuestos mínimos del derecho penal regular, pero que de ser irrespetado trae como consecuencia la imposición de una sanción privativa de libertad. La existencia de esas normas que se justifica por la presencia real en el mundo de individuos que, según los defensores de esta teoría, actúan como si no fuesen personas. Por lo tanto, el derecho penal no debe tratarlo como si fueran personas, sino como si fuesen enemigos, ya que no respetan las normas y en este punto es algo así más parecido a lo que sería en algún momento la decisión que tomaba la Inquisición española para definir quiénes eran y no personas. En ese momento histórico, los catequizadores decidían quién era que tenía alma y quién no. Los aborígenes no tenían alma porque no creían en Dios, por lo tanto no eran personas. En otro sentido, regularmente nosotros observamos en prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de difusión masiva o no, cómo se va tejiendo una entramada red de conceptos e intenciones que diariamente bombardea a la sociedad con ideas tales como el castigo, lo que debe ser, lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y qué es lo que está prohibido. Nos gusta ver en la calle patrullas, nos gusta ver la Guardia Nacional, nos gusta ver las cocteleras que se mueven encima de las patrullas y que mandan rayos de luz, nos gusta escuchar las sirenas a lo lejos, ya que esto nos provee inmediatamente de una falsa sensación de seguridad, pero que en lo concreto, aunque no aprecien a nadie, aunque la situación real de inseguridad siga siendo la misma, contribuye con una sensación de seguridad, contribuye con que la sensación de seguridad aumente. Y esta sensación de seguridad legitima y contribuye a las acciones que lleva a cabo el Estado, lo cual va en función de una compactación filosófica que da cabida a las acciones que toma el Estado en favor, muy entre comillas, de la seguridad de los ciudadanos. Todo este bloque ese bloque que es ideológico además, está fundamentado en la necesidad de los sistemas políticos, político-económicos, de mantener y reproducir las relaciones de producción que hacen posible su permanencia en la psique de la sociedad. Y lo que esté al margen, lo que se salga un poco de este marco conceptual, ideológico, político, debe ser castigado. Por lo cual se crea todo un aparataje jurídico y de aplicación de la fuerza que debe ir en concordancia con esas relaciones de producción. Relaciones que Gramsci denomina el sentido común. Yo me disculpo nuevamente por citar otra vez a Gramsci, pero yo soy sociólogo de profesión. Y la coherencia la encuentro de acuerdo a lo que me he dedicado a estudiar con mayor ahínco. Lo más probable es que encontremos en próximas producciones mías muchas citas de Gramsci, de Althusser, de Weber, de Parsons, entre otros. Decía entonces que este entretejido debe crear un sistema jurídico penal que administre el castigo a todo aquello que salga demasiado o que amenace a gran escala las relaciones de producción de este bloque histórico, pues este bloque ideológico. Y todo aparato normativo que termina siendo no una garantía para los ciudadanos, sino algo más parecido a un paño de agua, en vista de que se basa en la coerción y no en la acción. Lo que fundamenta las grandes dudas surgen en torno a la eficiencia del mismo sistema, en vista de que no ataca las razones, los motivos o los orígenes del fenómeno en sí, en este caso pues la delincuencia, sino que se dedica a la atención de las consecuencias directas o indirectas, a la persecución del delincuente, al castigo, a la exposición pública, etc. Pues. Según Natalia Bravo, quien es una jurista chilena muy respetada, el derecho penal, abro comillas,
del enemigo es un conjunto normativo expansionista que actúa disfrazando los conflictos políticos y sociales que subyacen de la ideología. El derecho penal del enemigo se define como la creación normativa de exclusión y de exacerbado punitivismo que realiza el Estado, que reúne el conjunto de normas penales que apuntan a criminalizarlo, no a un hecho, sino al autor del hecho, considerado como no persona. O sea, el autor del hecho no es una persona, sea que este sea sospechoso de cometer y que constituye una amenaza constante a la seguridad de los ciudadanos y de la sociedad en la que viven. Es el derecho que sanciona la peligrosidad de los individuos a lo que apunta y que por tanto tiene como fin proteger la seguridad de sus ciudadanos y por sobre todo proteger la seguridad y la conservación de la expansión del mismo sistema que le da sentido. Otro autor, Luis García Martín, nos dice que el derecho penal moderno, es decir, de la actual tendencia expansiva del derecho penal, que en general da lugar formalmente a una ampliación de los ámbitos de intervención de aquel y que materialmente, según la opinión mayoritaria, a un desconocimiento o por lo menos a una clara flexibilización o relajación y con ello a un menoscabo de los principios y de las garantías jurídico-penales liberales del Estado de Derecho. Es decir, el Estado utiliza la legitimidad que el ciudadano le presta en función de protegerse y proteger a los suyos para llevar a cabo cualquier tipo de persecución, ya que todo está amparado en el supuesto de que yo, Estado, hago por ti por lo que yo, ciudadano, te lo permito. En este sentido, podríamos decir que lo que se conoce como el derecho penal del enemigo es el grueso de normas y reglamentos que permiten mantener el status quo. En otro sentido, para hablar un poco de las características del derecho penal del enemigo, nos encontramos otra vez con una cita de Bravo que dice que una de las características, si no la más esencial, es la anticipación de la punibilidad de aquellos actos que solo tienen el carácter de preparatorios de hechos futuros. Se criminalizan conductas en el estadio previo en razón de la falta de seguridad cognitiva que presenta quien actúa delictivamente, es decir, el enemigo. Esto también se relaciona con la búsqueda y protección de seguridad por sobre cualquier otro bien jurídico protegido por el ordenamiento, para la redundancia, jurídico. La segunda característica, según Bravo, es la desproporcionalidad de las penas. No se reduce la pena estipulada respecto de la fijada para que los hechos que se sancionen en el estadio previo a actos preparatorios. La tercera es la restricción e incluso la anulación de garantías y derechos procesales del imputado. Se transgreden principios como la presunción de inocencia y el principio de la legalidad. Además, se viola el derecho al debido proceso, lo que lleva a la transgresión de los diversos procedimientos establecidos para juzgar a un imputado. Se reivindica el uso de la tortura e incluso el uso de la pena de muerte. La cuarta característica nos plantea que las leyes que componen el Estado penal del enemigo no son normas penales, sino que son normas de lucha o combate. El enemigo es una no persona, no es una persona contra la que se procede todo tipo de coacción física, si el fin es la obtención de la seguridad. El Estado está en guerra contra los enemigos. La quinta es la restricción de derechos penitenciarios y de endurecimiento de las condiciones de presidio de los enemigos. Forma en cómo se clasifican los internos, requisitos para otorgar libertad condicional, entre otras. En sexto lugar, se disminuye la edad de responsabilidad penal criminal. El adelantamiento de la punibilidad tiene implicancias respecto de expandir el universo de potenciales enemigos y por tanto el Estado crea normas para prevenir que los posibles focos de delincuencia se desarrollen criminalizando los hechos no cometidos, sino las personas que potencialmente pueden cometer un acto en contra de la sociedad y de su seguridad. En conclusión, podemos sostener que el derecho penal del enemigo es un tipo de legislación con fuertes características autoritarias que representa un estado de emergencia permanente y que además constituye un atentado a la democracia, el derecho penal liberal, el Estado de Derecho y los derechos humanos y la dignidad de las personas. Digamos un resumen para tratar de traspolar la situación a Venezuela. Se han estado
aunque legalmente en Venezuela no existe un marco jurídico que hable explícitamente del derecho penal del enemigo, hay quienes plantean que el Estado venezolano, el gobierno venezolano actual, ha aplicado el derecho penal del enemigo a sus opositores políticos. Pues. Hay un caso que fue muy marcado y que corrió por la prensa nacional, donde a la exdiputada María Corina Machado se le cercenaron sus derechos, se cercenaron muy entre comillas, sus derechos como diputada del Parlamento Nacional porque aceptó un cargo en Panamá. Los partidarios pues, de esta exdiputada planteaban que a María Corina se le aplicó el derecho penal del enemigo, en tanto, según quienes manifiestan esto, no se le permitió el legítimo derecho a la defensa. Asimismo, durante la Bolívar de 2016 y 2017, pudimos pues, darnos cuenta de muchos jóvenes que fueron apresados, hayan cometido delitos o no, pero que no se les respetó el debido proceso. Por lo tanto, y quienes mantienen que en Venezuela, aunque no existe un marco jurídico explícito de aplicación del derecho penal del enemigo, manifiestan que sí se aplica. Muchas gracias, buenas noches.